Después de 9 meses viajando por Argentina, aprendimos muchísimo sobre este estilo de vida. En el capítulo anterior te contamos lo bueno y lo malo de vivir en una casa sobre ruedas. Y hoy queremos mostrarte la parte práctica. ¿Por qué elegimos una casa rodante y no un motorhome? Nuestra rutina, cómo nos organizamos con la ropa y lo que más nos preguntan, ¿cuánto ganamos y gastamos viviendo así? Somos Cristian, Sibel y Roma. Un diagnóstico nos cambió la vida. Y en febrero del 2025 decidimos dejar todo y salir desde Misiones a recorrer Argentina en nuestra casa rodante, para estar juntos, para vivir distinto. Bueno, me vine al sol porque me estaba muriendo de frío. Con la casita acá detrás pasamos a otra gran pregunta, que es ¿por qué elegimos una casa rodante y no motorhome o una camper? La realidad es que en principio nosotros estábamos buscando un motorhome. Pensábamos que ese iba a ser la mejor opción para nosotros. Habíamos encontrado uno que después, al momento de ofrecerle comprar, se arrepintió la persona, dijo no quiero venderlo. Ahí medio que nos frustramos o nos pichamos, como decimos en Misiones. Bueno, ahí nos pusimos a buscar otro motorhome, encontramos uno usado en Buenos Aires, nos pusimos de acuerdo con el dueño con el tema precio, pedimos los papeles y después a último momento se pinchó la operación y también nosotros nos pinchamos, nos frustramos, nos sentimos mal, pensamos que, bueno, capaz que esto no es para nosotros. Pero me acuerdo que esa noche nos acostamos a dormir, yo sobre todo me acosté muy frustrado porque yo había hecho toda una búsqueda, había estado hablando con esta persona por días y que después a último momento se pinche todo cuando estábamos tan ansiosos y contentos que lo habíamos resuelto, que me acosté realmente frustrado. Pero al otro día me levanté y le digo a Sibel, nosotros necesitamos una casa rodante, cosa que nosotros no habíamos considerado en ningún momento. Y así fue como comenzamos a buscar una casa rodante y terminamos consiguiendo esta casa rodante que ven acá atrás, que estamos enamorados y realmente estamos contentos con esta decisión. Nos dimos cuenta que este tipo de casa iba a ser mucho más cómodo para el estilo de viaje que nosotros queríamos hacer, que era vivir. No era un viaje, una escapadita, un fin de semana, sino era vivir. Necesitamos algo amplio, necesitamos algo cómodo y además era mucho más económico que un motorhome. Un motorhome nosotros no llegábamos, por eso estábamos buscando un usado, y a una casa rodante sí llegamos a una casa rodante nueva, así que eso también fue otro aliciente para volcarnos a una casa rodante. Además ya teníamos el vehículo, solamente teníamos que cambiarlo por uno que tenga la capacidad de remolque para remolcar el peso de esta casa. Eso es un dato muy importante a tener en cuenta cuando uno compra una casa rodante, es ver qué capacidad de remolque tiene tu vehículo, que eso lo puedes ver en cualquier manual o lo buscas en internet. En nuestro caso teníamos que cambiar ese vehículo por una camioneta para que tenga la capacidad para arrastrar la casa. Acá nos dimos cuenta que lo que en principio parecía algo malo, que no nos salió la primera compra con el motorhome, después con el segundo, terminó resultando en algo bueno. A veces uno se termina frustrando porque no te salen las cosas y en realidad nos están dando porque viene algo mejor. Nos dimos cuenta que una casa rodante iba a ser mucho más cómodo para nosotros porque es más amplio y porque además podemos desengancharla y explorar lugares. A nosotros nos gusta mucho, como habrán visto en los videos, meternos en lugares raros, caminos 4x4, que con un motorhome no lo íbamos a poder hacer. Así que con esto pasamos a las ventajas y desventajas que hay con una casa rodante versus a un motorhome. Primer ventaja, poder desenganchar. Por ejemplo, llegás y conseguís este lugar soñado, desenganchás la casa y te vas con la camioneta a hacer las compras. No es que tenés que irte con un motorhome, tenés que levantar campamento e irte porque es tu movilidad, salvo que tengas una moto o algo como para irte a hacer las compras. En este caso, vos dejás tu casa y tenés por separado el vehículo para moverte. Además te sirve tener la disponibilidad del vehículo ante cualquier imprevisto. También hay situaciones como, por ejemplo, yo me tengo que ir temprano, 7 de la mañana, a hacerme una extracción de sangre para los controles. Sibel se queda en la casa editando, Roma sigue durmiendo y yo me voy con la camioneta. Con un motorhome tendríamos que irnos todos al laboratorio. Así que eso también es algo que vimos que es algo muy bueno para el estilo de viaje que nosotros estamos haciendo. También otra cosa buena, ahora que implementamos de ponerle el tanque de agua en la camioneta, que si no vieron ese capítulo se lo vamos a dejar en la descripción. Nosotros le pusimos un tanque de agua de 140 litros a la camioneta. Tenemos 140 litros
en la casa. Pero nos pasaba que a veces cuando tenés que cargar agua, la canilla está metidita en un rinconcito que no llegás con la casa rodante porque es alta, porque no podés maniobrar, porque es una calle sin salida. Ahora desconectamos la casa, me voy con la camioneta, me acerco a la canilla, cargo, vuelvo y hago el traspaso del agua hacia la casa. Así que también eso es otra ventaja sobre el motorhome, que con el motorhome si no llegás a la canilla no tenés otra opción. La segunda ventaja es el tamaño que tiene la casa rodante. Si bien hay diferentes tamaños de casa rodante, la que nosotros elegimos nos dio la posibilidad de tener una cama fija para nosotros y una cama fija para Roma, cosa que en los motorhomes usados que veníamos viendo no la teníamos. Seguramente en un motorhome nuevo vos puedas definir de agregar una cama acá o modificar, pero al ser usado lo que estábamos buscando no teníamos esa opción, y en la casa rodante sí pudimos prever eso. También al ser más amplio tenemos un baño más amplio, que fue algo que nos enamoró a primera vista cuando vimos el baño de esta casa rodante, que si no lo vieron puede ver el van tour, que también se lo dejamos en la descripción, donde mostramos toda la casa nuestra en detalle. Todas estas cosas de tener una cama grande, cómoda, una cama fija para nosotros, no tener que estar armando y desarmando todos los días, una cama fija para Roma, un baño amplio, lo íbamos teniendo en cuenta y considerando para estar cómodos, ya que sabíamos que íbamos a estar viviendo y no era una escapadita. Por eso depende mucho del tipo de viaje que cada uno esté haciendo. Para nosotros, para el estilo de viaje que nosotros íbamos a hacer, necesitábamos algo donde realmente nos sintiéramos cómodos. Tercera ventaja, el costo. El costo de una casa rodante es mucho menor que un motorhome. Además, si ya tenés el vehículo, solamente te falta la casa rodante, y siempre tener en cuenta lo que le habíamos dicho de la capacidad de remolque. No puedes estirar con un auto chico una casa de este tamaño, así que eso tendrías que verlo. Pero si tenés un auto chico, puedes buscar una casa chica. Hay también mucha variedad de casas rodantes. En cambio, en motorhomes el costo es mucho más alto, porque ya estás comprando algo todo unificado. Tenés un auto que tiene una casa encima, así que el costo es mucho mayor. Esto nos lleva a la cuarta ventaja de una casa rodante por sobre un motorhome, la reventa. Al momento de que vos quieras vender tu casa rodante, es mucho más fácil ubicar una casa rodante y por separado tu vehículo, que poner a la venta un motorhome, que es mucho más caro. Entonces hay dos razones por las que termina siendo más fácil la reventa: por el costo y porque tenés dos bienes separados. Además, si querés renovar alguno de los dos, ya sea tu casa rodante porque querés buscarte otra más grande, o querés renovar tu vehículo porque querés algo con más potencia, o querés cambiarlo para no sumarle tanto kilometraje, tenés dos ítems por separado. Quinta ventaja, la independencia. Independencia me refiero a la independencia entre los dos vehículos. Si se te rompe la camioneta y tenés que llevarla al taller, la llevas y tenés todavía un refugio donde estés para pasar la noche. La dejás en el taller, te volvés con un taxi y tenés tu casa. A la inversa, si se te rompe la casa, la dejás en el taller y todavía tenés la camioneta para movilidad, para irte a un hotel o donde sea. En un motorhome se te rompe y perdés las dos cosas, tu refugio y tu movilidad. Sexta ventaja, cuando volvés a tu vida habitual, en una casa rodante, volvés, desenganchás y tenés tu vehículo para hacer tus tareas cotidianas. En cambio, en un motorhome, sí o sí necesitas tener otro vehículo para irte al trabajo, ir a hacerte las compras, moverte en tu ciudad. No te vas a ir al trabajo en tu motorhome. Y la séptima ventaja que encontramos es la comodidad y seguridad. Cuando viajas en una casa rodante, vos vas en el habitáculo de la camioneta sin escuchar ningún ruido de la casa rodante. En cambio, en un motorhome, cuando vas andando, sobre todo en un ripio, vas escuchando todos los ruidos de la casa, el horno que se mueve, las hornallas, todo va haciendo un quilombo que nosotros no lo escuchamos en la camioneta porque está totalmente separado. Y otro tema muy importante es la seguridad. Nosotros cuando salimos de viaje, Roma tenía 3 años y teníamos que ver dónde poníamos las sillitas. Cuando considerábamos
tener el motorhome, un problema que encontramos es dónde íbamos a anclarla, porque no hay anclajes en el motorhome, por lo menos en los que nosotros habíamos visto. Entonces eso era realmente un tema. En cambio, en la camioneta, ella va sentada en su sillita con el cinturón reglamentario y va tranquila ella y vamos tranquilos nosotros. Esas son las 7 ventajas que nosotros encontramos. Si a ustedes se le ocurre alguna otra, dejen en comentarios, así eventualmente la sumamos. Y ahora vamos a pasar a las desventajas que tiene la casa rodante, porque como todo, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Me encanta porque en el camino siempre se nos acercan algunos de estos y nos cuidan en la noche. Anoche uno empezó a ladrar, no sabíamos por qué era, pero me parece que era porque ya estaban los caballos sueltos, entonces estaban ladrando. Pero bueno, pasemos a las desventajas entonces que tiene esta casita con respecto a un motorhome. En primer lugar, tenés doble costo operativo. Tenés que pagar doble patente, doble seguro, doble ferry en caso de que cruces, por ejemplo, a Ushuaia, como pasamos nosotros, tuvimos que pagar doble. También los peajes son más caros. En cambio, en un motorhome, todos esos gastos los tenés unificado. Segunda desventaja, las dimensiones que tiene. Obviamente, el largo total de la camioneta con la casa rodante ocupa mucho más espacio y es más difícil encontrar lugares para estacionar. Muchas veces encontramos motorhomes estacionados a 45 grados alrededor de una plaza o en alguna costanera o algo y nosotros tenemos que seguir de largo porque obviamente con la casa no entramos. A menos que desenganches y estaciones la camioneta al lado, pero bueno, conlleva más tiempo. Y ni hablar para maniobrar. Tenés que tener en cuenta el ángulo de giro, cuando vas marcha atrás, el movimiento es a la inversa, entonces también es un tema que cuesta aprender. Yo no manejo tanto como Cristian, él es el que se encarga más que nada de maniobrar. Yo voy en ripio cuando hay que ir todo derecho o en rutas que sean muy fáciles, si no, no manejo. Y ese problema con un motorhome no lo tenés. En ese sentido es mucho más fácil. Por ejemplo, también estamos pensando en algún momento hacer la ruta austral de Chile, la carretera austral, y hay muchos ferries que vimos que hay que entrar en reversa, marcha atrás. Entonces ahí con la casa rodante debe ser muy complicado. Pero bueno, ese tema lo vamos a ver más adelante. Tercero, la seguridad. Con un motorhome, si estás en un lugar y no te sentís tranquilo o empieza a haber algún ruido raro que no te gusta, arrancás y te vas. Nosotros en nuestro caso tendríamos que bajar de la casa rodante, movernos hacia la camioneta, enganchar en caso de que esté desenganchado para poder salir. Igualmente en estos 9 meses aprendimos a que cada vez que llegamos a un lugar, llegamos de día, hablamos con los vecinos a ver si es una zona tranquila, a veces hablamos con la policía y nunca nos pasó de tener que irnos por alguna situación de inseguridad, porque tomamos todas estas precauciones para poder dormir tranquilos. Otra de las dudas que nos consultan mucho es el tema del consumo. Esta no la pusimos como ventaja ni como desventaja porque después de ir hablando con muchos rodanteros vimos que nuestra camioneta como vehículo tractor, que es la que está remolcando la casa, tiene un consumo promedio de 14 litros cada 100. Y en un motorhome nos comentaron que anda con un consumo similar, algo como una Sprinter 515, un motorhome grande. Así que consideramos que no es ni ventaja ni desventaja. Sí. Otra cosa que nos preguntaron es cómo es viajar en ruta con la casa rodante y con el tema de los vientos, sobre todo en Patagonia. Nunca tuvimos ningún problema con eso tampoco en estos 9 meses porque siempre tomamos la precaución de ver cómo va a estar el clima los días que viajamos. Nos pasó solamente una vez que no pudimos salir porque decidimos quedarnos porque en Río Grande habían vientos de más de 100 kilómetros por hora. Así que nos quedamos trabajando todo ese día y salimos al otro día. Pero sí, es importante no salir con días de mucho viento. Y en cuanto a si es difícil manejar una casa rodante, es como todo, es cuestión de práctica. A mí al principio realmente me costaba sobre todo lo que era estacionar, pero ya a la semana ya estaba estacionando mucho mejor y ahora considero que lo puedo meter en cualquier lugar a la casita. Doy fe, es increíble lo que avanzó. En definitiva no hay una opción perfecta. Siempre va a depender de lo que cada uno priorice, el tipo de viaje que cada uno quiera tener. Es distinto si querés vivir o si querés salirte de vacaciones o alguna escapada. En nuestro caso priorizamos tener un 4x4, tener seguridad para nosotros y sobre todo para Roma y tener un espacio amplio. Después de decidirnos por la casa rodante, empezó la verdadera aventura, aprender a vivir dentro de ella. Porque más allá de los kilómetros, esta vida te enseña a organizarte distinto, a ser más prácticos, a valorar cada cosa que tenés y a descubrir que en realidad no necesitamos tanto. Hasta las cosas más simples, como lavar ropa o guardar lo esencial, se viven de otra manera.
Otra cosa que también nos preguntan un montón es cómo lavamos la ropa. Nos preguntan dos cosas con respecto a la ropa. ¿Cómo hacen con la ropa y dónde lavan la ropa? Lavamos la ropa en lavanderías, lavaderos de ropa. Dejamos un bolso, retiramos al otro día o cuando sea. También a veces últimamente nos pasa que cuando vamos a la casa de alguien, sobre todo rodanteros que ya saben de esta vida, que una de las cosas es buscar lugares para lavar la ropa, nos dicen vengan, usen nuestro lavarropa y nos invitan a que lavemos ahí en su casa. Pero si no, casi siempre terminamos en lavanderías como para no estar molestando. Y otra pregunta también que sobre todo me hacen mucho mis amigas es ¿cómo haces con la ropa? Como que por ahí la gente piensa que el problema más importante es no tener mucha ropa, y yo creo que justamente uno de los grandes desafíos y de la mejor parte de este viaje es aprender a vivir con poco, y la ropa la lavás y te la volvés a poner, es ropa, repetís ropa, no pasa nada. Es un gran aprendizaje que estamos teniendo. A mí, por lo menos, es una de las cosas que más me gusta para nosotros y sobre todo para transmitir la romita. Nosotros cuando tuvimos que mudarnos de la casa grande a esta casita, tuvimos que seleccionar de un montón de ropa que cuando estuvimos seleccionando veíamos cosas que no habíamos usado hace años. Bueno, ahí de mi placar tengo que meter toda la ropa que pueda dentro de estos dos canastos. Este va a ser mi placar de acá en adelante. Y ahora cuando hace poco hicimos de nuevo una limpieza dijimos no, hay un montón de cosas que no estamos usando, hicimos una limpieza, veíamos que hay en esa selección de pocas cosas que trajimos porque no hay mucho espacio, había un montón de cosas que en estos meses ni la tocamos. Estando acá adentro volvimos a seleccionar ropa para descartar, para mandar a misiones y quedarnos incluso con menos ropa todavía. Y eso es algo que se los recomiendo que hagan, tener pocas cosas. También como que te organiza, es como que energéticamente te ayuda, realmente. Me estaba acordando cuando decías eso, cuando estábamos haciendo nuestra mudanza también, que lo mismo pasa con los objetos. Miles de cosas que uno acumula en una casa, acumula y después esa energía que está estancada ahí que no te suma para nada. ¿Y Sibel? ¿Qué se siente mudarse con 40 grados de... No, todo lo peor que me pasó en la vida. Demasiado calor. Todo lo que nos falta. Nosotros ahora cuando vamos, no sé, a un supermercado, a un shopping, pasamos por una feria de artesanías, vemos cosas que decimos qué lindas, que capaz en otro momento lo estaríamos comprando y ahora no lo compramos porque no hay espacio y nos tenemos ese gasto innecesario. Si realmente te pones a pensar, ahora tenemos este pensamiento, vamos a un lugar, ¿realmente necesitamos eso? ¿Lo vamos a usar? Y si la respuesta es con duda o es directamente no lo compramos. En otro, mira, quedaría lindo, vamos a llevar. Y así uno va acumulando cosas. Con el tiempo fuimos entendiendo que no hacía falta tener tanto, que lo importante era tener tiempo. Y una vez que nos adaptamos a vivir más simple, empezamos a organizarnos mejor. Así que ahora te vamos a mostrar un poquito de cómo es nuestra rutina diaria. Y de paso, contarte cuánto gastamos y cómo nos sostenemos en esta vida sobre ruedas. Bueno, otra cosa que nos preguntan es sobre nuestra rutina. Generalmente nos levantamos 6:30, 6:45, 7:15, pero todos los días, hay sábado, domingo, estamos ahí editando. O sea, trabajamos bastante y son bastante las horas que le dedicamos a la edición y a todo el trabajo que hacemos en redes. Pero a pesar de que son muchas horas y no hay sábado y domingo, realmente lo disfrutamos, no lo tomamos como un pesar, no tenemos que levantar un domingo. Nos sentamos ahí, nos hacemos un mate y estamos felices. Sí, nos encanta ese momento en silencio con el mate y cada uno con la computadora, nos gusta un montón. Y ahí trabajamos más o menos hasta las 10, 11 que se levanta Roma. Empezamos a hacer los desayunos, tal vez alguno sigue trabajando un poco más e intentamos tener la tarde más o menos libre como para dedicarle tiempo a ella, para llevarla a la plaza, para hacer actividades, juegos. Y también salir a pasear y filmar. Si alguna vez, por ejemplo, estamos muy cerca de un video que todavía no lo tenemos terminado y tenemos que seguir editando, ahí lo que hacemos cuando ella se despierta, desayuna y después uno sigue editando y otro se encarga de jugar con Roma, enseñarle, hacer actividades o salir a pasear y el otro se queda trabajando y después intercambiamos. Pero generalmente tratamos de aprovechar ese tiempo en que ella está durmiendo de 7 a 10 de la mañana
como para aprovechar y hacer todo el trabajo de edición en ese momento. Soy Roma, tengo 4 años, vivo en una casa rodante. Muchas veces visitamos gente nueva, hacemos videollamadas a nuestra familia y recorremos lugares nuevos, ciudades, pueblos. Nos regalan cositas y eso me emociona. Les mando un beso y un abrazo y un corazón. ¡Papi! ¿Mami me grabó? Y llegamos a la pregunta más repetida, sin dudas el puesto número 1 es ¿cuánto gastamos y cómo nos mantenemos? El tema de los gastos es muy variable, pero más o menos lo que estamos gastando al día de hoy son unos $1.800. Lo decimos en dólares para que no se desactualice con el tiempo. Acá le vamos a dejar un cuadrito en la pantalla para que vean cuáles son los gastos. El principal claramente es supermercado, o sea, alimentos. Ese es nuestro gasto más fuerte. Sobre todo cuando estuvimos recorriendo ahora todo el sur, vimos que el sur es más caro que la zona norte. Y ahora vamos a ir de vuelta al sur, así que vamos a seguir con gastos altos en comida. El que le sigue es combustible, que varía según cuánto nos movamos por día, aunque no nos movemos todos los días, por eso es muy variable según la distancia que tengamos. También tenemos gastos de seguro, que tenemos seguro de la camioneta y de la casa. Que son seguros completos porque obviamente estamos todo el día en la calle, entonces queremos estar tranquilos en ese sentido. Y tener seguros buenos. Después el costo de Starlink para poder trabajar en modo itinerante. Obra social, que es esencial para mí, para poder seguir recibiendo la medicación y haciéndome todos los estudios y controles que tengo que hacerme mes a mes. Si falta algo va a estar ahí en la listita que le pongamos. Pero más o menos todo suma $1.800. Y en cuanto a los ingresos, que es otra gran duda, como lo habíamos comentado, los ingresos no son totalmente estables. Nuestros ingresos vienen de 3 fuentes básicamente. Una actualmente es YouTube. Ahora llegamos a los $200, lo cual estamos muy contentos, aunque sabemos que no es mucho para cubrir los 1.800, pero de a poco va aumentando. Así que ahí entran ustedes, donde le pedimos por favor de que miren todas las publicidades, no las salteen, porque cuando miran las publicidades completas es cuando realmente YouTube nos paga. También nos ayuda mucho cuando comentan, dejan me gusta, comparten los videos para que lleguen a más gente. Con todo eso nos ayudan un montonazo, no se dan una idea. Después otro de los ingresos que tenemos es Facebook, que es un ingreso de $100 creo actualmente. Ingreso más fuerte que tenemos en este momento es de las publicidades que hacemos para diferentes marcas en Instagram. En Instagram tenemos una comunidad más fuerte, ahí tenemos más o menos 710.000 seguidores. Voy a dejar acá anotado nuestra Instagram también para que nos busquen en caso de que todavía no nos sigan. Y bueno, ahí trabajamos con diferentes marcas que confían en nosotros y le hacemos publicidades. Ahí le vamos a dejar algunas imágenes con algunas que trabajamos. Pero bueno, hay marcas que pueden repetir todos los meses, hay una que un mes hacen, otro mes no. Y bueno, y así vamos cubriendo los gastos. Ahora también le vamos a dejar un cuadrito con lo que serían todos los ingresos. Como eran, todavía hay un faltante de $300 que no lo estamos cubriendo, que eso lo estamos solventando con ahorros, que sabíamos que eso podía suceder, por eso dentro de todos los preparativos fue ahorrar para evitar la situación de no tener dinero para cubrir. Cada vez vamos achicando menos, ahora lo que necesitamos cubrir son $300, que calculamos que el mes que viene va a ser menos y el que viene menos. Ojalá. La idea es no tener que usar ahorros nuestros. De todas formas, este es el tipo de trabajo que nosotros elegimos porque, como les decíamos hoy, nos encanta editar, grabar y hacer lo que estamos haciendo, pero nos cruzamos con personas que se dedican a un montón de cosas, trabajos a distancia que pueden ser de un montón de tipos. Manejo de redes. Puede ser, hay unos chicos que son psicólogos que van haciendo sus sesiones en el viaje. ¿Te acordás uno que encontramos que tenía una peluquería en su motorhome? Sí. Cortaba pelo y se iba solventando con eso, que venden artesanías, que venden comidas. El que hacía teatro. Los chicos que hacían teatro. Y bueno, maneras hay un montón. Lo que hay que tener es las ganas de hacerlo, de estar acá. Y bueno, son un poco la imaginación para que se te ocurra algo
para poder llegar a cumplir este sueño. De todas formas, como le dijimos, no es para todos. O sea, a nosotros nos resultó esto, nos dio paz. Capaz a otra persona le dé tranquilidad, otra cosa. Pero por eso no es absolutamente para todos. No es que nosotros estamos recomendando a que hagan esto. Todo el mundo tenga que salir en un motorhome. No, claramente no es para todos. Te tiene que gustar. Bueno, y así terminamos este capítulo. Espero que les haya gustado, que les sirva. Si conocen a alguien que esté buscando un cambio de vida o que esté queriendo comprarse un motorhome, una casa rodante, se lo pueden recomendar. Como le dijimos, comenten, que nos encanta leerlos y responder. Respondemos absolutamente todo. Publicamos videos todos los sábados a las 19 horas. Si hay alguna otra duda que tengan, pueden dejar en comentarios y en algún otro video especial que hagamos la podemos responder. Vivir viajando no es para todos, y eso está bien. No hay una forma correcta de vivir, solo la que te hace sentir en paz. Nosotros elegimos esta vida porque necesitábamos sanar, estar más tiempo juntos y aprender a vivir con menos. En el camino conocimos personas increíbles, encontrando sus maneras de sostener su sueño. Psicólogos, artesanos, cocineros, artistas, todos distintos, pero con algo en común: buscar libertad sin dejar de trabajar en lo que aman. Y aunque no es una vida fácil, es la nuestra y la elegimos todos los días. Nos vemos en el próximo capítulo. Chao. Chao.